Estado. ¿Qué tendría que ser el Estado en este juego? ¿No? ¿Cuál es su rol? Tiene que ser. El Estado tiene que cumplir. El Estado tiene responsabilidades que el mismo pueblo le ha encomendado. Es la de defender nuestros derechos y de cumplir también con los instrumentos internacionales que existen para la defensa de los derechos. El Estado tiene que cumplir. El Estado tiene la responsabilidad de velar y de garantizar que el goce efectivo de los derechos sea real, tanto para pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y para todo ciudadano colombiano. Hoy se ve la irresponsabilidad del Estado cuando el pueblo guayú, por ejemplo, hace parte del grupo de 34 pueblos que la Corte Constitucional ha dicho que estamos en vía de extinción o que estamos en peligro de desaparecer culturalmente, socialmente, por todos los impactos y por todas las problemáticas que estamos viviendo. ¿Tienes la impresión que el Estado está regalando la tierra? Totalmente. El Estado colombiano está entregando todo el territorio nacional al interés transnacional. Y no Pero es solamente... hay también una compensación, ¿no? Porque hay pago de regalías, las casas, una serie de cosas que también reciben. Bueno, hay un gran auge de este nuevo gobierno de mostrar a Colombia como el gran socio, el mejor país para invertir recurso internacional. Y cuando hablamos de recursos de compensación, yo creo que es un mal chiste. Es un mal chiste cuando nosotros en las zonas donde está concentrada la mayor explotación de recursos naturales, encontramos la tasa más alta de desnutrición, la tasa más alta de analfabetismo y la tasa más alta del no acceso a los derechos en salud y educación, y entre esos está La Guajira, y eso lo dice el Departamento Nacional de Estadísticas, lo dicen otras firmas de encuesta, a donde La Guajira, por ejemplo, ocupa el segundo lugar después del Chocó en necesidades, en esta lista de necesidades básicas e insatisfechas. Entonces no hay coherencia y es muy visible el tema de que la irresponsabilidad del gobierno frente al entregar los recursos no está generando dividendos al país. Tu pregunta, ¿no? Tenemos el Estado, tenemos la empresa. Está siempre claro, ¿no? ¿Con quién está negociando? ¿O parece que es la misma cosa? Si fuera la empresa, si fuera el Estado. La verdad es que las comunidades indígenas, y en este caso pues el pueblo guayú, como que ya hemos perdido como la capacidad de diferenciar. No sabemos bien cuándo llega el Estado y cuándo llega la empresa. Obviamente pues hay una responsabilidad institucional. El Ministerio del Interior, que es el encargado de iniciar o aperturar los procesos en las comunidades cuando llega una empresa exploradora o explotadora, tendría que haber esa diferencia, tendría que haber esas garantías, o tendría que haber esos procedimientos claros a donde el ministerio explique y diga: estas son nuestras funciones y esto es lo que venimos a hacer, pero hacerlo con la comunidad. Pero lo que nos estamos encontrando es que está llegando un ministerio acompañando a la empresa y diciéndole a la comunidad: esto es lo que ustedes tienen que hacer, y tienen que ceder y tienen que abrir el paso a la empresa. Entonces ahí se pierde el entender realmente con quién estamos hablando. Si estamos hablando con un Estado que es responsable de garantizar nuestra supervivencia, o estamos hablando con un Estado-empresa que simplemente lo que importa es entrar y saquear. Pregunta poco provocativa, ¿no? Si tú fueras la dueña de la mina, ¿qué harías diferente? Si yo fuera la dueña de la mina, ¿qué haría diferente? Yo pienso que independientemente de quiénes somos o quiénes no somos dueños de las empresas, nosotros seguimos insistiendo, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas, seguimos insistiendo en que tienen que haber niveles iguales de conversación.
independientemente si de aquí a futuro se pasa a un siguiente paso de negociación o de simplemente seguir escuchando y seguir conversando, tienen que garantizarse esos espacios equitativos de conversación. Y la empresa en este caso, si existiera una verdadera responsabilidad social en los dueños, en estos grandes dueños, en el caso por ejemplo de Cerrejón, de Glencore, de Extracta, que son a la larga empresas que conocemos sus nombres, no conocemos sus dueños y seguramente ellos no conocen la realidad a la cual están impactando. Ellos tendrían que estar aquí y tendrían que mirar cómo ellos generan una nueva política de atención a las comunidades. Entonces tendría que ser la responsabilidad de esta empresa, pero seguimos pasando sobre la responsabilidad de un Estado que tendría que exigir unas normas que tendrían que cumplir estas empresas para poder generar reales espacios de concertación, reales espacios de diálogo y reales espacios de consultas a las comunidades para no seguir violentando, o por lo menos en el caso de iniciar procesos, no violentar los derechos. Entonces significaría que antes de cambiar la empresa hay que cambiar el Estado. O ambas. Habría que cambiar el Estado, habría que cambiar el sistema de gobierno, habría que cambiar el sistema de estos grandes países a donde solamente es importante acumular riqueza, porque los mismos estados son los que se encargan de crear estas empresas. No nacen las empresas privadas solas, nacen también porque ha habido un espacio grande de oportunidad de participación en el Estado, que es también la gran desigualdad social que hay porque las pequeñas empresas no pueden tener esta oportunidad. Entonces el cambio tiene que ser también cambiar el sistema, cambiar el sistema depredador que existe, el cambiar este sistema desaforado que hay de solamente acaparar recursos, acaparar capital, sin tener en cuenta cómo se hace, a quién se afecta y a quién se extermina con este acaparamiento. Expectativas sobre la minería en Colombia en los próximos años. ¿A dónde va a ir? ¿Cómo va a cambiar? ¿Va a seguir igual? ¿Y cuáles son tus sueños? La minería en Colombia, muy en contra de lo que podamos pensar, podamos seguir luchando, tiende a crecer porque recién acaba Colombia, por ejemplo, de firmar un tratado de libre comercio con su amo, Estados Unidos, y se vienen otros tratados y muchas otras negociaciones económicas de talla mundial, lo cual seguramente va a seguir en esta campaña de mostrar a Colombia pues, como el gran socio, el gran país a donde invertir. Y lo grande que hay que invertir en Colombia son en los recursos naturales, y los recursos naturales están en nuestros territorios. Y la norma demora en cambiar, el Congreso colombiano es un Congreso de gobierno, entonces seguramente no va a permitir que estas reformas a la norma para no permitir que esto avance, va a tardar mucho. Entonces, mientras eso tarda, la minería avanza, las transnacionales llegan muy rápido y pues mi sueño es seguir pues como en la utopía de que juntos podemos lograr que las cosas cambien. Yo creo que hay un gran reto de los pueblos indígenas, organizada, los pueblos campesinos, los pueblos afrodescendientes, en que tenemos que retomar y tenemos que hacer que la sociedad en su conjunto cambie su mentalidad, entienda que los recursos naturales no es para acabarlos, porque la pregunta también nos tenemos que hacer a futuro es qué le vamos a dejar a nuestros hijos, en qué territorio vamos a garantizar la pervivencia de nuestros pueblos. Hoy en La Guajira, por ejemplo, ¿qué va a hacer de nuestra economía? ¿De qué vamos a vivir después de 30 años, 40 años, 100 años en que se acabe el carbón? La última pregunta que dijiste, ¿no? ¿Qué pasa en 20 años cuando ya no hay carbón? Es una pregunta que tú planteas.
Ela disse, eu tenho a última pergunta. O que vai passar depois de 20 anos quando acaba a carbon? O que pensas? Wat vindt ze dat er moet gebeuren dan? Nee, maar ja, besef, ja. Es una pregunta que nos tenemos que hacer muchos, el qué va a pasar después que nuestros recursos naturales se acaben. Se lo tiene que hacer la sociedad, se lo tienen que hacer los estados, se lo tienen que hacer los pueblos indígenas, no los tenemos que hacer todos. No sabemos qué va a pasar. La madre tierra en su dolor nos ha demostrado de que hay que parar, de que hay que ponerle fin al desangramiento, porque cuando tú le sacas carbón a la madre tierra es como cuando sacas su hígado, cuando sacas su corazón, y estás desangrando la tierra y la tierra va a cobrar. Y eso no lo quieren entender los gobiernos, no lo quiere entender la sociedad en su conjunto. Entonces tiene que haber el espacio y tiene que haber el momento de entender que en 30, 40 años no sabemos qué va a pasar, decimos, pero yo sí creo que sabemos qué va a pasar.